Y bueno, mis hermanos, vamos a poner este tiempo en oración para que sea el Señor asistiéndonos en esta mañana y guiándonos. Bendito Señor y Padre Santo, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este tiempo y esta oportunidad de retomar la escuela bíblica familiar, Señor, de venir a aprender y de hablar temas que son muy fundamentales a nivel cristiano, Señor. Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en esta mañana, no solamente en la escuela bíblica familiar, sino en el transcurso del servicio, Señor, y que en todo sea Cristo exaltado, Padre. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana continuamos con la serie de estudios del libro Hacia el conocimiento de Dios de nuestro hermano J. Packer. Hoy vamos a tomar como referencia el tema de el Dios encarnado. Vamos a estar viendo una serie de estudios sobre este tema que es un poco profundo, pero también es precioso y es interesante estudiarlo, mis hermanos. Hoy vamos a hablar a manera introductoria sobre el Dios encarnado y bueno, mis hermanos, permítame inicialmente hablar sobre la palabra. La palabra encarnado como tal no aparece literalmente y expresamente en la Biblia, pero sus componentes en y en carne sí. Juan escribió que el verbo se hizo carne, lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él también escribió acerca de la venida de Jesús en carne. ¿Dónde lo podemos encontrar, mis hermanos? En primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, que dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la encarnación? ¿Qué es la encarnación? Es Dios asumiendo la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. ¿Qué es la encarnación, mis hermanos? Es Dios asumiendo la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, en el Antiguo Testamento podemos encontrar profecías acerca del Dios encarnado. Pregunta: ¿hubo un profeta mayor que fue el encargado de profetizar este hecho? ¿Quién fue? Isaías, exactamente. ¿Y en qué capítulo podemos encontrar esa profecía de la encarnación? Amén, así es. Dice, ¿qué dice? Lo pueden encontrar en Isaías capítulo 7, pero también lo podemos encontrar en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis hermanos, Isaías predijo la unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesucristo. ¿No se está escuchando bien? Ok. Sí. Soy un poquito pequeño. Mis hermanos, entonces Isaías, él dijo que un niño nacería. Ahora, de modo que en este solo versículo se predicen tanto la humanidad como la deidad de nuestro Señor. Esto lo podemos encontrar también en Isaías capítulo 7, versículo 14, que fue el versículo que dijo nuestro hermano. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mis hermanos, ¿qué significa Emmanuel? Así es, el nombre Emmanuel, mis hermanos, revela que la presencia de Dios estaría y estará con su pueblo. Entonces, mis hermanos, en esta profecía Isaías predijo que el medio de la encarnación sería un nacimiento virginal. Ahora, pregunta para ustedes: ¿en qué evangelio vemos que un ángel le hace el anuncio a María de que ella iba a concebir al Mesías? Mateo, pero hay uno más específicamente donde relata este suceso. Exactamente, Lucas. ¿Y cómo se llama este ángel?
El ángel Gabriel. Entonces miren que en el Evangelio según San Lucas vemos que el ángel Gabriel le hace un anuncio a María que ella iba a concebir al Mesías. ¿Y ustedes recuerdan qué fue lo que María le dijo al ángel? Un poco más antes de eso. De hecho, que el ángel le hace el anuncio, ella se sorprende y ella le dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 34. Y ahora, ¿ustedes recuerdan cuál fue la respuesta del ángel? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Entonces, mis hermanos, estos y otros pasajes de la Biblia claramente establecen que el nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios obrando en el cuerpo de María. Mis hermanos, ¿qué vemos aquí entonces? Que el nacimiento virginal fue el medio para la encarnación. En otras palabras, mis hermanos, solo Dios pudo efectuar el milagro de la encarnación. Ahora, pregunta para ustedes, ¿cuál fue el propósito del nacimiento virginal, mis hermanos? Amén. ¿Quién lo dijo por ahí? Amén, mi hermana. Era necesario que Jesús no naciera en pecado. Esto es que Él no tuvo una naturaleza pecaminosa como lo tenemos toda la raza humana. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 26? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto lo dice Hebreos 7, 26. Entonces, mis hermanos, la naturaleza pecaminosa es pasada de generación en generación a través del Padre. ¿Dónde podemos encontrar eso también? Romanos capítulo 5, versículo 2 establece lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mis hermanos, era importante la encarnación de esta manera. Solo Dios podía efectuar el milagro de la encarnación, mis hermanos. Ahora, pregunta para ustedes, ¿por qué envió Dios a su Hijo en la semejanza de carne? Bueno, la Escritura, qué pena. La Escritura nos da varias respuestas a esta pregunta. ¿Por qué envió Dios a su Hijo en semejanza de carne? Bueno, punto número 1, para revelarnos a Dios. Mis hermanos, ustedes saben que actualmente, sabemos que hay dos formas por las cuales Dios ha escogido revelarse a la humanidad. ¿Recuerdan cuáles son esas dos revelaciones? La revelación general y la revelación especial. Ahora, vemos que la revelación general es dada, por ejemplo, a través de la naturaleza. ¿Alguien recuerda un versículo de la Biblia que dice que Dios se da a conocer a través de la naturaleza? Amén. Salmo 19:1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, bendito sea el Señor, que a Él también le plació revelarse de manera especial. Y se plació revelarse de manera especial a través de su palabra. Sin embargo, la revelación especial es definitiva a través de la persona de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la encarnación se dio a través de la palabra escrita de Dios, pero fue culminada con la persona de Jesucristo. La encarnación reveló la esencia de Dios. Miren lo que dice este pasaje de Juan capítulo 14, 7. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Versículo 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, del 7 al 11. Entonces, mis hermanos, la única manera en que el hombre puede ver al Padre es conociendo acerca del Hijo. Y la única manera de lograrlo, mis hermanos, es estudiando a Cristo a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Mis hermanos, Cristo, por haberse hecho hombre, la revelación de Dios se personalizó porque Cristo es Dios. Amén. Otra razón por la que Dios decidió encarnarse, mis hermanos, para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Miren que la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo se nos presenta como un ejemplo para nuestras vidas, mis hermanos. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice Primera de Juan 2:6 lo mismo, dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, Dios se encarnó para que pudiéramos tener un ejemplo, que es Cristo. Sin la encarnación, mis hermanos, no hubiéramos podido tener ese ejemplo. Entonces, Cristo, como hombre, como 100% hombre, experimentó todos los altibajos de la vida, mis hermanos. Y eso nos provee un ejemplo práctico. Pero Cristo, como Dios, como 100% Dios, nos ofrece el poder mediante el Espíritu Santo para poder seguir su ejemplo. Mis hermanos, otro punto por el cual Dios decidió encarnarse: para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Sin la encarnación, mis hermanos, no tendríamos un Salvador. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, mis hermanos, porque el pecado requiere la muerte como su pago. Entonces, es una herejía, es una blasfemia decir que Dios debía morir. No, Dios no muere. Pero había un Salvador, tenía que haber un Salvador, y ese Salvador tenía que ser humano, mis hermanos, para poder morir. Pero la muerte de un hombre común, tengamos en cuenta, mis hermanos, que la muerte de un hombre común no pagaría el pecado una vez y para siempre. De modo que el Salvador también tenía que ser 100% Dios. Necesitamos, mis hermanos, un Salvador que sea 100% Dios y 100% hombre. Y lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Les leo rápidamente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién lo dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces, mis hermanos, era necesario que el Dios se encarnara para proveer un sacrificio efectivo y 100% completo por el pecado. ¿Qué otro punto podemos encontrar de la razón por la cual era necesario que el Dios se encarnara? Para poder cumplir el pacto davídico. Dice que en San Lucas podemos ver que Gabriel le anuncia a María que a su hijo se le daría el trono de David. Lucas 1, 31 al 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David a su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que para ocupar el trono de David se requería un ser humano. Por lo tanto, el Mesías tenía que ser humano. Pero para que este trono fuera ocupado para siempre, se requería que el que lo ocupara nunca muriera. Solo Dios cumple este requisito, mis hermanos. Entonces, quien cumpliría la promesa davídica tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. Otra razón, mis hermanos, por la que el Dios se encarnó para destruir las obras del diablo. Esto fue efectuado a través de la aparición de Cristo. ¿Qué nos dice 1 de Juan capítulo 3:8? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pregunta, mis hermanos, ¿por qué fue necesaria la encarnación para derrotar a Satanás? Porque Satanás tenía que ser derrotado en el lugar que él domina, que es este mundo. Entonces, Cristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo. Otro punto, mis hermanos, para poder ser un sumo sacerdote compasivo. El Dios se encarnó para poder ser un sumo sacerdote compasivo. Cristo, mis hermanos, como nuestro sumo sacerdote, pudo entender y puede entender nuestras debilidades, porque Él fue probado como lo somos nosotros. ¿Qué dice Hebreos 4, 14 al 16? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, y así podemos encontrar muchas razones por las cuales el Dios se encarnó. Pero mis hermanos, la encarnación está totalmente implícita en el Evangelio, mis hermanos. Porque era necesario que el Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se encarnara para poder vivir la vida que ustedes y yo no podíamos vivir y la muerte que merecíamos en la cruz del Calvario como pago por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, vamos a orar para que este tema sea exaltando a nuestro Padre, a nuestro Cristo, y que lo podamos tener también muy claro para poderlo explicar en nuestros hogares y en nuestras familias. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias por habernos permitido, Señor, empezar a tocar este tema de la encarnación. Gracias, bendito Dios, porque era necesario que la segunda persona de la Trinidad se encarnara para vivir en medio de nosotros, para habitar en nosotros, para ser como uno de nosotros, para compadecerse en todo, para ser sumo sacerdote, para derrotar las obras de Satanás, para arrebatarle a Satanás el dominio de este mundo. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a entender más tu palabra, para que podamos llegar a ese conocimiento pleno de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.